también. Se te ve muy bien, Natalia. Muchas gracias, Carles. Es que como Muy les bien. estaba diciendo, Wi-Fi huyó de mí, entonces yo vine al Wi-Fi y me tuve que trasladar del escritorio e instalarme al lado del router. Cosas de los tiempos modernos. Pero ya Mahoma hacía ese tipo de movimiento. ¿Ves tú? Claro, es un movimiento de Mahoma, justamente. Cosas de nuestros tiempos. Bueno, mientras tanto vamos saludando a los asistentes. De hecho, ya tenemos un número considerable y muy feliz, así que muy bienvenidas, muy bienvenidos a la tercera sesión de nuestro coloquio. Nos alegra mucho ver tantos rostros aquí, bien, rostros y nombres, así como es en estos tiempos. Esperamos unos minutos, bien, y comenzamos, mientras se van sumando un par de asistentes más. ¿Puedes decir algo mientras tanto, Natalia, también? ¿Puedo cantar? No, mejor no. Estoy muy contenta de ver a los que he podido ver. Hay algunos que solamente me aparecen los nombres, pero por estar compartiendo la pantalla no puedo verlos a todos y preferiría verlos a todos en lugar de estar mirando la presentación. He visto varias caras conocidas, a las caras conocidas que he visto los echo mucho de menos. Sería muy lindo poder estar juntos y darles un abrazo, así que... y lo otro es que, disculpen aquí el fondo, pero tuve un problema con internet, como le estaba diciendo a algunos al principio, entonces tuve que salir de mi escritorio y venirme a instalar al lado del router, así con una mesita que no estaba, que me tuve que traer para poner el computador junto al router. Problemas de los tiempos modernos, así que por favor me disculpan que la vista de atrás no es la más adecuada para este tipo de presentación. Wow. Está todo bien, todo bien. Además Hay un que perro gigante aquí al lado mío que no he podido sacar, entonces tendré que dejar la puerta abierta para que se vaya en algún momento. Así que si escuchan algún ladrido, hagan como que no pasó nada. Estamos en las casas. Léxico perruno. Léxico perruno. Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, pues. Entonces, cuando me digas, María José, no sé... sí, yo creo que sí, yo creo que ya podemos comenzar. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a la tercera sesión del coloquio permanente. Estamos muy contentos de recibirlos hoy. Tenemos inscritos de distintas latitudes, cosa que también nos emociona bastante. Y es una alegría recibir hoy a la profesora Natalia Castillo Fadich, profesora de nuestra facultad, que hoy va a presentar acerca de un trabajo que ya la está acompañando desde hace algunos años, ¿no? Y que se está concretando. Yo me alegro enormemente por ese futuro libro, ¿no? Entonces es una alegría recibirla hoy aquí. Natalia Castillo es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid. Tiene distintas publicaciones, ¿no? Ha participado en una serie de eventos en Chile y el extranjero. Ha sido becaria de posgrado de la Fundación Carolina y de CONICYT en Chile. Y como decía recién, es profesora e investigadora de nuestra universidad. Y se especializa en las áreas de sociolingüística, dialectología del español de Chile, del español de América, perdón, y también trabaja, ¿no? Y de hecho ahí está el tema de la ponencia de hoy, en las áreas de lexicología y lexicografía hispánicas. Como señalaba,
ha participado en distintos proyectos de investigación y actualmente es investigadora principal de un proyecto del Fondo del Libro. Y yo creo que con esas palabras entonces, Natalia, te doy lugar con la presentación Léxico Básico del Español de Chile, una herramienta al servicio de las políticas públicas. Muchísimas gracias por la presentación, María José. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de venir aquí hoy día. Sé que estamos todos un poco cansados de Zoom, así que intentaré no aburrirlos demasiado. Si los aburro me van diciendo, por favor. Y trataré de no meterme también en cosas demasiado técnicas. Voy a abandonar la estadística por esta sesión en aras de la buena convivencia y para que me sigan apreciando los que me aprecian. Bueno, ahí sí. Este trabajo ha sido posible gracias al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y está siendo publicado por Liberalia Ediciones. En este momento está en prensa, es un libro que debería haber salido, como bien dice María José, hace tiempo, pero ¿qué quieren que les diga? Estallido social, pandemia, todas esas cosas. Y además los que trabajan en lexicografía y que están presentes saben muy bien que la edición de un diccionario implica ciertas vicisitudes que no implica la edición de un libro en texto plano, con lo cual ha sido también un desafío bastante importante para el equipo de diseño que ha trabajado en este libro. Así que muchas gracias también a los diseñadores y a Liberalia en general por todo su apoyo. Bueno, hablamos de políticas públicas. ¿Y qué entendemos por políticas públicas? En primer lugar, podemos pensar en políticas que se basen en prescripciones y generalmente tenemos esta impresión, el ciudadano de a pie normalmente entiende las políticas públicas como algo que se impone desde arriba, y que está basado, por lo tanto, en la opinión de una o más personas que pueden ser, por supuesto, más o menos, pueden tener más o menos autoridad, ¿verdad?, sobre la comunidad. Pero también podemos tener políticas públicas que se basen en una norma descriptiva, vale decir que se apoyen en la realidad de la lengua. Pero eso tiene un bemol, que ya no basta con tener opinión, aunque sea opinión de personas muy bien informadas, sino que hace falta conocer cuál es la realidad de la lengua, y eso no siempre lo sabemos. ¿Qué señala en primer término? Perdón, yo estoy viendo a María José, no sé si ustedes me ven a mí. Ah, me ven a mí, perfecto, ya. Pensé que, ok. Entonces, ¿qué señala la Constitución en primer lugar? ¿Qué señala el Estado al respecto? ¿Qué dicen los profesores, verdad? Que también son un público muy importante en esta área. Y luego, ¿qué dicen los lingüistas? Bueno, la Constitución, en primer lugar, no declara al español de manera expresa como la lengua oficial de Chile, que es algo que a muchos les puede llamar la atención, aunque esto se pueda subentender por el hecho de que normalmente las constituciones se escriben en la lengua oficial, pero no está expreso, no está explícito. Luego, la oficialidad también del español se puede inferir a partir de una serie de instrumentos legales que menciono aquí, ¿verdad?, que van dando cuenta de su posible oficialidad. Lo que sí se establece de manera explícita en la Constitución es el derecho a la educación, en la medida en que se indica que es deber del Estado promover la educación y proveer un sistema gratuito que asegure la educación a los distintos habitantes de nuestro país. Ahora, si contamos con escuelas y liceos públicos libres de pago, más allá de la posibilidad por la que se luchó tantos años en el pasado, ¿verdad?, de que los niños puedan tener efectivamente un cupo en el aula, ¿están realmente aprendiendo todos los niños que están en esa aula? O sea, ¿está realmente asegurada la educación para todos los habitantes? Porque una cosa es que yo les haga un cupo en la sala y otra cosa es que realmente esté la educación asegurada para todos ellos. Y el problema en el área que a nosotros nos implica tiene directa relación con las políticas públicas de planificación lingüística, que muchas veces se han centrado más en lo metalingüístico, vale decir, en lo que se dice sobre el lenguaje,
que en el desarrollo propiamente tal de competencias lingüísticas, competencias sociolingüísticas y competencias comunicativas. Ahora, ¿qué dice el Estado? El Estado ha reconocido hace ya varias décadas la necesidad de contar con un diccionario de frecuencias y que en ese diccionario de frecuencias puedan apoyarse las políticas públicas relativas a la educación. Que este diccionario de frecuencias entonces también puede servir para consulta de los profesores, para consulta de los estudiantes. Pero este reconocimiento que ha buscado uniformar criterios en torno al léxico que se enseña en las escuelas, no ha contado siempre con un léxico de frecuencia hecho en Chile que permita que efectivamente se apoyen los programas en él y se apoyen los docentes y los estudiantes en él. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el Estado? Ha recurrido a léxicos de frecuencia extranjeros. En este caso, en el caso chileno justamente, se recurrió al léxico de Rodríguez Bou, un gran filólogo, que fue publicado en el año 1952 en Puerto Rico, y que luego se adaptó y se actualizó para ser usado en Chile a partir del año 1994. Entonces, esto es un ejemplo de la necesidad que está completamente, ¿no es cierto?, podríamos decir, acreditada ya institucionalmente hace ya, estamos diciendo al menos desde 1994, pero sabemos que es desde antes, ¿verdad?, que se empezó a preparar este trabajo. ¿Qué dicen los profesores? Y aquí voy a tomarme la licencia de, yo no soy profesora, bueno, ejerzo como profesora, pero no soy pedagoga, mi padre lo es y por eso lo cito. Mis clases de pedagogía han sido en las sobremesas, ¿no es cierto?, acá en la casa. Mi padre lo que dice es que los alumnos no se deberían empeñar en hacerse dueños de una multitud de informaciones, sino que en cada saber tendrían que discernir lo fundamental. Lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Bueno, dentro de los saberes fundamentales claramente está el lenguaje. El lenguaje no como metalingüística, no como etiquetas, nomenclaturas, sino el dominio de la palabra en uso. ¿Y por qué? Porque eso es lo que me va a permitir, y le va a permitir al estudiante, ¿verdad?, comprender y producir textos orales y escritos, básicamente, en todas las áreas y en todas las disciplinas, y en todas las instancias de su vida. Desde un punto de vista más ontológico, también el ser humano se ha definido como el ser de la palabra, y efectivamente todos los acercamientos al conocimiento están mediados por el lenguaje. Mientras no tengamos, a no ser que alguno de ustedes sea vidente, ¿verdad?, los demás tenemos que, para poder acceder a algún conocimiento, mediarlo a través de una lengua. Y entonces la pregunta es, ¿qué palabra o qué conjunto de palabras tendría que saber? ¿Qué palabra o qué conjunto de palabras debería ser empleado de manera competente? Y aquí mi respuesta sería las más usadas. ¿Y por qué las más usadas? Porque las más usadas van a ser la llave para entender las demás palabras. En Europa, ya desde mediados del siglo XX, se ha considerado, y acabo de poner una cita de Germain, que el orden de presentación del vocabulario sigue, en líneas generales, la posición que tienen las palabras en la lista de frecuencia, de modo que las palabras que son más frecuentes, que se usan más frecuentemente, se presentan primero que las palabras que son menos frecuentes. Esto es algo, ¿verdad?, que viene de mediados del siglo XX y que surge en Francia, pero que se ha extendido en general en Europa. Esto ha redundado en que incluso con el énfasis que se ha puesto en este enfoque comunicativo, ¿verdad?, de aprender el léxico de manera natural, lo más cercano posible a cómo se adquiere el léxico, a cómo lo adquieren los niños en las interacciones cotidianas, se ha visto que es necesario y es útil conciliar esta enseñanza en un entorno, entre comillas, natural o recreado naturalmente en la sala de clases, a partir de diccionarios de frecuencia. De hecho, lo que se ha observado es que esto de
imitar el entorno natural en la sala de clases es más útil para quienes están en niveles más avanzados de una lengua que para los alumnos que se están iniciando en una lengua, para quienes sigue siendo todavía muy importante trabajar a partir de léxicos de frecuencia. Y acá un detalle que los que han trabajado en esta línea conocen bien, pero que quizás para los demás puede ser novedoso, que cuando uno ordena las palabras de un corpus de mayor a menor, pasa una cosa muy curiosa, que las primeras 15, estadísticamente, van a representar un 25% del total de palabras que se encuentre en el corpus. O sea, 15 palabras representando un cuarto de las palabras de un corpus. Es una barbaridad, un número muy grande. Las primeras 50 palabras ya representarían al 50% de las palabras de un corpus. Solo 50 palabras. Las primeras 1000, un 85%. Esto de manera más o menos estimativa, ¿verdad? Con 100 palabras estamos en el 60%. En el 60% del total de palabras de un corpus, en cualquier lengua, no estamos hablando del español en general. Con lo cual, lo que podemos entender es que si podemos entender y utilizar, no solamente entender, no solamente reconocer las palabras, ¿verdad?, sino comprender y utilizar las primeras 100, por ejemplo, palabras más frecuentes, podría tener acceso al 60% de lo que eventualmente lea o escuche. Por supuesto que aquí va a haber una serie de salvedades de las que hablaremos luego, pero esto en términos puramente estadísticos. Por esta razón es que consideramos que las políticas públicas de planificación lingüística deberían basarse en diccionarios estadísticos, que sería de gran ayuda. Y de hecho, todos quienes están aquí, he visto con mucha alegría que hay aquí no solamente profesores que trabajan en la universidad, sino también, además de lingüistas, tenemos la fortuna de contar con profesores de aula, de colegio, ¿verdad? También tenemos personas de otras áreas, y que quizás no han vivido la experiencia que hemos vivido muchos de nosotros, de que muchas veces a uno le dicen, bueno, enseñe a escribir o enseñe a comunicarse de manera competente, y a veces a uno le pasa que le dicen, enséñele este léxico a los estudiantes. Eso me ha pasado a mí personalmente. Y me han entregado listados de léxico para enseñar a estudiantes que han sido hechos con muy buena voluntad, ¿no es cierto?, por un grupo de especialistas, pero que evidentemente están basados en el conocimiento personal que cada uno de ellos tenga y en lo que cada uno de ellos considere que es más importante. Y eso va a depender también de los gustos personales, de las lecturas personales, ¿verdad? Y no necesariamente va a ser lo que le permita al estudiante acceder a una mayor cantidad de textos, por ejemplo. Entonces, en este sentido, esto viene a ser fundamental. Ahora, los diccionarios de frecuencias lamentablemente escasean en el mundo hispánico, aun cuando se usan hace ya muchas décadas en Europa y en Norteamérica. Surgieron en Francia, ya se los comentaba, cuando vino toda esta discusión de qué palabras había que enseñar a las personas que estaban aprendiendo francés y en qué orden tenían que enseñarse estas palabras. Ahí surge esta discusión y comienzan a generarse diccionarios de frecuencias. De ahí surgen también luego los léxicos disponibles, a los cuales me referiré brevemente al final, y si alguien tiene alguna duda respecto a sus diferencias, también me puedo detener en ellas. Lo importante es que este tipo de obras, estos léxicos de frecuencia, se han publicado en diferentes lenguas justamente al servicio de la educación. Se han considerado fundamentales para generar políticas públicas que apoyen la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna y segundas lenguas, pero con esta perspectiva descriptiva, no con la perspectiva prescriptiva. Y aquí les presento el léxico básico del español de Chile. Esta portada es la que se acaba de definir ayer. Si está por ahí el diseñador que me dijo que iba a estar, felicitaciones, a mí por lo menos me ha gustado mucho, es un poco psicodélica, pero me parece que refleja bien el espíritu. Trata de ser una obra por un lado innovadora y por otro lado tiene esto del léxico que va emergiendo, ¿verdad? El léxico básico va emergiendo del conjunto de léxico.
Y aparece aquí el gran maestro que muchos han reconocido ya, Humberto López Morales, sin cuyo apoyo habría sido completamente imposible empezar o terminar esta obra, y él ha tenido además la generosidad de escribir el prólogo de este diccionario, que espero muy pronto esté en sus manos. Bueno, ¿qué es el léxico básico del español de Chile? Es un diccionario estadístico, sí, y es un diccionario de frecuencias. Estamos viendo una página, una cala de este diccionario, y estamos viendo que es una cosa un poco rara, un listado de palabras con un montón de números. Esto es lo que le ha quitado el sueño a los diseñadores de la editorial. Es un tipo de diccionario bastante inhabitual, no definitorio, o sea, no tiene definiciones, y registra las alrededor de 5.000 palabras, un poquito menos de 5.000, más usadas en nuestro país. ¿Cómo se llega a ese número? A partir de un análisis estadístico de medio millón de palabras en contexto, que en este caso se extrajeron de alrededor de 4.000 obras publicadas por distintos autores chilenos en un rango de 26 años, para ser más preciso. Hay varias publicaciones en que detallo los procedimientos estadísticos, así que no voy a entrar en ese detalle a no ser que alguien me pregunte o esté interesado en saber sobre el particular. Lo que sí voy a señalar es que aquí ustedes pueden ver que tenemos los lemas, los vocablos, por ejemplo, abajo, abandonar, luego tenemos una marca gramatical que se usa básicamente para desambiguar. Por ejemplo, si tuviese, no sé, cantor, para saber si, o sea, perdón, cantar, si es el verbo o si es el sustantivo, si es el cantar de los cantares o si es el me gusta cantar, ¿eh? Por eso solamente va la marca gramatical o sistémica. Y luego tenemos, voy a poner aquí, por ejemplo, el caso de abajo, ese 21.09 es el índice de uso, sobre 4 en general estamos hablando de un uso elevado, 37 es la frecuencia absoluta, o sea, el número de veces que apareció en el corpus, y 0.57 es la dispersión. La dispersión es un índice estadístico que da cuenta de cuán equilibrada es la distribución de las frecuencias en distintos tipos de texto o en distintos géneros discursivos. Mientras más cercano esté a 1, quiere decir que es más equilibrada esta distribución. Si es 0, quiere decir que se da solamente en un tipo de texto, ¿sí? Y cómo se obtiene este número, que es el que nos importa, el uso, se obtiene al multiplicar la frecuencia por la dispersión. De modo que si algo tiene dispersión 0, va a tener evidentemente uso 0 y no nos va a interesar. Eso quiere decir que algo que sea muy frecuente, por ejemplo, en textos de filosofía, o en textos de cocina, o en textos de, no sé, ingeniería eléctrica, si solo se da en ese tipo de texto, no va a aparecer en un léxico básico. O sea, lo que está aquí sirve para todo, no solo para especialidad. Este léxico básico es el primero que se ha hecho en Chile, y también es el primero de América del Sur. Contamos hasta el momento con Léxico Básico de Puerto Rico, una obra excelente de Amparo Morales. Se ha publicado hace bastante poco, bueno, poco en términos lexicográficos, quiere decir algunos años. Nosotros pensamos como en décadas los lexicógrafos, y se ha publicado un diccionario, ¿no es cierto?, en México, que aún no logro conseguir. Hay también publicado un diccionario en República Dominicana que no ha tenido la trascendencia esperada, y ni siquiera en España se cuenta con un léxico básico del español de España, se cuenta con léxicos de frecuencia de zonas de España. Por ejemplo, el de Málaga, ¿eh? De la ciudad de Málaga, pero no de España en general. De modo que la publicación y la difusión de este diccionario podría ayudar, ¿no es cierto?, no solamente a Chile, sino a distintos países que no cuentan con diccionarios de este tipo. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si esto es propio de Chile. Sí, pero los léxicos básicos tienden, al usar el índice de dispersión, a reducir el porcentaje de aparición de elementos específicos de una localidad. De manera que el léxico que aparece en el léxico básico tiende a ser un léxico más bien general y muy estable por lo demás, o sea que va cambiando poco con el paso del tiempo. Justamente los vocablos que contiene dependen muy poco del tema, del contexto, del tipo de texto. En el fondo los puedo usar para cualquier cosa. Los podría usar en una conferencia, los puedo ocupar en un cumpleaños, en una clase,
en el café, ¿no es cierto?, con los amigos, etcétera, en muy distintos contextos y escribiendo o hablando de diferentes temas y con diferentes enfoques podrían aparecer estos vocablos. Conocer y comprender los vocablos que están contenidos en este léxico básico permite acceder a más del 90% de los textos producidos en una comunidad, en este caso en nuestra comunidad. Y contar con un diccionario como este, entonces, permite determinar de una manera más objetiva, más científica, qué palabras es necesario aprender y en qué orden conviene ir presentándosela a los estudiantes, según su edad, según si son aprendientes de primera o segunda lengua, etc. Si observamos la representatividad acumulada del léxico básico, o sea, imaginémonos que ordenamos el léxico de mayor uso a menor uso. Ordenamos ese léxico de mayor a menor uso, y fíjense ustedes que esta curva es muy acelerada, tiene un ascenso muy acelerado en un comienzo, de modo que si miramos las primeras 250 palabras, ya están por sobre el 60%. O sea, eso me está hablando de que si yo conozco esa cantidad de palabras, ya puedo entender más o menos sobre el 60%, ¿verdad?, de las palabras. Pero luego el crecimiento de esta curva, que es muy acelerado inicialmente, se va ralentizando hasta volverse asintótica, vale decir, se va acostando, se va poniendo paralela al eje horizontal, ¿verdad? De modo que yo podría prolongar esta línea muchos metros y kilómetros, ¿verdad? Y probablemente no llegaría al 100%, o sea, llegaría al 99,9% y ahí me iría quedando. Entonces tenemos esto lo que me está mostrando justamente es que al comprender, el conocer estos vocablos más usados, ¿verdad?, voy realmente a acceder a un porcentaje muy elevado de los textos que puedan conformar un corpus. Ahora, ¿cuáles son estos vocablos? Aquí estamos viendo los primeros. Tenemos los 100 vocablos de mayor uso. El punto 100 tiene una representatividad acumulada del 55,55%. Está un poquito por encima de la representatividad estimada de manera general, que no es ni bueno ni malo, o sea, está en un rango estadísticamente, ¿no es cierto?, semejante al de otros trabajos. Y ustedes pueden ver y me pueden decir, oye, pero acá hay casi puras palabras gramaticales. Sí, las primeras en el rango son predominantemente palabras gramaticales, esto en todas las lenguas, y también se repite algo que es muy habitual, que sean también en primeros rangos los monosílabos. Y en algunos escasos posiciones, ¿verdad?, bisílabos. Entonces son no solamente unidades de alto uso, o sea, alta frecuencia y alta dispersión, sino que también son vocablos simples en general, articulatoriamente simples, simples de retener, etc. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en los verbos, tengo estar, son verbos bastante amplios semánticamente, que por lo mismo puedo usar en diferentes contextos y para hablar de diferentes temas. Estos son los primeros 30, luego tenemos, ¿no es cierto?, los siguientes 30, los que continúan, y tenemos por último los últimos de este listado de 100. Estos son los vocablos de mayor uso, si alguien se interesa por ellos ya pronto los podrá tener en su mano, este listado. Ahora, ¿cuál es la idea aquí? Bueno, por una parte, lo que busca todo lexicógrafo, lo que busca todo hacedor de diccionarios, también lo buscamos aquí, que es contribuir a preservar el patrimonio cultural inmaterial. ¿Y por qué? Porque es el reflejo de nuestra identidad. Pero también tiene esta dimensión aplicada, en que se busca contribuir a la educación. Se busca facilitar la planificación de la adquisición del español, tanto para primera lengua como para segunda lengua. Y también busca ofrecer una herramienta que contribuya, facilite la generación de políticas públicas, educativas y lingüísticas que se basen en la realidad de la lengua. Y para todos quienes hacen clases de español, yo creo que todos sabemos lo difícil que es hacer clases sin tener el
la herramienta, o sea, ¿qué es lo que enseño? Significa que yo tengo que construir el material. ¿Ah? La idea es que aquí esté el material, de modo que el profesor pueda trabajar a partir de este material. ¿Ah? Esa es la idea, facilitarle la vida. ¿Por qué queremos preservar el patrimonio? Bueno, porque el léxico es el reflejo de la cosmovisión de los hablantes. Y por lo tanto registrar el léxico permite mantener viva la memoria, que es algo muy, muy importante. Por otra parte, todo lo que dice relación con educación y políticas públicas, ¿verdad? Políticas públicas de planificación lingüística, necesitan apoyarse, como ya hemos mostrado, en léxicos básicos. ¿Cómo se genera, cómo se desarrolla la planificación lingüística en estas... ¿Es todo del ámbito de políticas públicas? No pertenece todo al ámbito de las políticas públicas. Tenemos en primer lugar, ¿verdad?, un nivel que es el nivel político, que es el que le interesa a los gobiernos, a los asesores de los gobiernos, y que dice relación en primer lugar sobre qué lengua voy a enseñar. ¿Ah? ¿Qué lengua o qué lenguas voy a enseñar y a quién se las voy a enseñar? ¿Ah? Eso es algo que primero hay que decidir. Luego tenemos niveles que nos importan a nosotros, los lingüistas. Bueno, dentro de esa lengua, que es la que se decidió enseñar, ¿verdad? ¿Qué se va a enseñar de esa lengua? ¿Cuánto de esa lengua se va a enseñar? ¿Cuándo se va a enseñar? Porque sabemos, ¿verdad? Si pensamos en Saussure, ¿no es cierto?, este objeto multiforme y heteróclito, ¿eh? Sabemos que no podemos llevar eso al estudiante, al aprendiente, ¿no es cierto?, de español. Entonces el lingüista va a tener ese enfoque. Y ya en el ámbito pedagógico, en el ámbito psicolingüístico, va todo lo que dice relación con cómo va a trabajar el profesor en el aula y cómo va a enseñar las lenguas. Estos tres elementos, esto es una cita del gran sociolingüista Francisco Moreno Fernández, estos tres elementos debieran estar interrelacionados, debieran apoyarse entre sí. Si me falta uno de estos pilares, me encuentro yo solo tratando de hacerme cargo de los otros. O sea, es muy pesado para el profesor que está en el aula, además tener que tomar él la decisión de cuál es la lengua que va a enseñar y qué elementos son los que va a tener que enseñar. O sea, es triple trabajo, cuando él debería estar viendo las estrategias, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que exista una complementación, que tengamos un trabajo en equipo, realmente en equipo coordinado, interdisciplinario. Presentamos entonces este diccionario, el Léxico Básico del Español de Chile, como un recurso que esperamos resulte valioso para mejorar los índices de alfabetización funcional, que sabemos que están bastante alicaídos en nuestro país, para ayudar tanto en la comprensión como en la producción, no solamente de niños, sino también de adultos hablantes de español como primera lengua, en primer lugar, y también para personas que quieran aprender el español como segunda o tercera lengua, de modo que esto también tiene aplicaciones, ¿verdad?, en L. Ahora, este léxico básico es, por su propia naturaleza, o sea, no es que sea un defecto del léxico básico, sino es una característica del léxico básico. El léxico básico es estable, es un léxico poco mudable, por eso que uno toma un corpus de un periodo de tiempo de varias décadas. Es general porque uno tiene corpus de muchos, extraído de muchos tipos de fuentes, pero el índice de dispersión va eliminando aquello que sea muy local, muy específico, etcétera, de manera estadística, por supuesto, no de manera ética o estética, opinable, sino de manera puramente estadística. Entonces es un léxico que tiende a ser atemático, o sea, tiene una tendencia a poder usarse para hablar de cualquier tema. Y por esa razón es que es importante complementarlo con el léxico disponible. El léxico disponible es un léxico fuertemente temático. Y la combinación de ambos, el léxico vacío con el disponible, permiten obtener el léxico fundamental. El léxico disponible ha sido mucho más estudiado, hay múltiples publicaciones sobre el léxico disponible, también existe un léxico disponible del español de Chile, fruto del arduo trabajo de Alba Valencia y Max Echeverría, que en paz descanse, que ha tenido, ¿no es cierto?, una gran trascendencia, y también se han hecho muchísimos estudios sobre el léxico disponible de lo que se llaman centros de interés, que serían estas temáticas específicas. Entonces, la idea aquí es complementar
No es que uno sea mejor que el otro, sino que necesito ambos. Pero tradicionalmente, porque también es más fácil construir los léxicos disponibles metodológicamente, es bastante más cercano de hacer. Yo puedo trabajar con un par de centros de interés y tener un análisis listo en un mes a lo mejor, cosa que no pasa con los léxicos básicos. María José lo sabe bien y lo comentaba, ¿no es cierto? Y los que me conocen hace tiempo también lo saben, toma muchos años hacer un léxico básico. Entonces, generalmente se tiende a estudiar a partir de unidades más disponibles. Y así, por ejemplo, uno encuentra libros para niños que son, no sé, los medios de transporte, los animales de la granja, ¿no? Son léxico específico de ciertos temas, que permite, obviamente, que el niño vaya conociendo palabras específicas de algunos ámbitos, pero no necesariamente que pueda comprender algo sobre cualquier tema o producir algo sobre cualquier tema. Este léxico básico, este léxico disponible, este léxico fundamental, debiera ser prioritario en la programación de la enseñanza-aprendizaje de una lengua. Y se recomienda, y yo recomiendo a título personal encarecidamente, enseñarlo de modo preferente en las escuelas. Primero que nada, de manera gradual, según sus índices estadísticos. O sea, los primeros 10, 20, 30 de mayor uso deberían estar, debería saberlos. Ustedes me dirán, todo el mundo los sabe. A ver, una cosa es que los haya escuchado, otra cosa es que los sepa usar. Y ahí hay una diferencia, sobre todo cuando hablamos de palabras gramaticales, como las que aparecen en los primeros rangos, tengo que saber usarlas. ¿Dónde van? ¿Con qué verbos se combinan, por ejemplo? Etcétera. Y no solamente hay que considerar la gradualidad según el índice estadístico, sino también la gradualidad respecto de la dificultad de aprendizaje que pueda suponer cada unidad léxica. Y esta dificultad de aprendizaje va a estar dada también por el hecho de que cada vocablo, que funciona como una variable léxica, presenta una serie de palabras subordinadas, para los que se dedican a esta área, los tipos, las variantes, y estas palabras tienen que ser también reconocidas y comprendidas para lograr una competencia. O sea, cada una de estas palabras, y no solamente el vocablo en general, van a constituir una unidad de aprendizaje. Si pensamos, por ejemplo, en la conjugación del verbo caminar, bueno, una cosa es que yo conozca el verbo caminar y sepa qué es lo que quiere decir, y otra cosa es que maneje todas sus conjugaciones, por ejemplo, y sepa cuándo usar cada una de ellas. Voy a tener dominio sobre esa unidad cuando maneje todas y cada una de las variantes, no solamente el infinitivo. Entonces voy a encontrarme con algunos vocablos que van a tener una complejidad mayor en su aprendizaje. Y esa complejidad no solamente va a tener relación con el número de variantes, sino también con la complejidad estructural del vocablo, donde entran también aspectos de corte fonológico, ¿no es cierto?, grafemático, morfológico, etc. Y también de restricciones, o sea, vocablos que se pueden usar combinados con otros o se combinan solo de tales maneras. Ahí va subiendo el nivel de dificultad. Todo esto, ¿no es cierto?, para considerar, y este es el último punto de esta página, ¿verdad?, que el aprendizaje pasa por la producción, que cada unidad léxica establece una red de relaciones sintácticas y semánticas para funcionar, y que por lo tanto, para realmente conocer, saber, haber asimilado una unidad léxica, también tengo que conocer las restricciones que presenta esa unidad léxica. Estoy pensando, voy a dar un ejemplo que no pertenece al léxico básico, porque obviamente los vocablos de un léxico básico tienden a tener menos restricciones, y por eso mismo aparecen en muchos tipos de texto, ¿verdad?, y hablando de muchos temas. Pero si pensamos, por ejemplo, en frugal, bueno, frugal es algo que digo de las comidas, no lo puedo decir de cualquier cosa. Han ido surgiendo usos metafóricos en que yo puedo decir cosas como mi paga es frugal, o el bono que recibí fue frugal, si es que alguien lo recibió o recibió alguno, digamos. Entonces lo frugal eventualmente lo podría extender al dinero o algunas otras cosas, pero son usos metafóricos. Pero básicamente yo no podría decir algo como tengo un número frugal de gatos en mi casa. Sería una cosa muy extraña, ¿verdad? O sea,
Son unidades léxicas que se aplican a ciertas cosas, que se dicen de ciertas cosas y que se combinan con ciertos vocablos y no con otros. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Bueno, por una parte, difundir el léxico básico del español de Chile, o sea, y acá está en minúsculas, o sea, el léxico básico, el diccionario llamado léxico básico, lo que contiene es este léxico básico, el núcleo estadístico del español de Chile. Eso quisiéramos difundirlo en Chile y difundirlo también más allá de nuestras fronteras, porque es el patrimonio cultural de nuestra comunidad. Y más específicamente, quisiéramos preservar este registro significativo de nuestra lengua, ofrecer un instrumento que permita planificar la enseñanza-aprendizaje del español, facilitar el trabajo de los profesores, y eso, repetirlo, yo creo que es como el ancla, facilitar el trabajo de los profesores, arduo trabajo, contribuir también a mejorar la riqueza léxica de los estudiantes, de las personas de la comunidad en general, colaborar con el currículum oficial de enseñanza y también favorecer a la formación léxica de los futuros profesores, que van a ser quienes van a trasladar, ¿verdad?, este conocimiento léxico al estudiantado. Estamos pensando en los formadores de estudiantes y también en los formadores de esos formadores. Para información adicional, hay aquí algunas publicaciones. La primera es el libro que está en prensa y que Dios mediante debería estar saliendo en un par de meses, a todo reventar, espero. Y tenemos también algunas publicaciones para quienes quieran ver algunos detalles más metodológicos de cómo se realizó este trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias. María José. Muchas gracias, Natalia. Tan interesante y también agradezco la claridad. Ha sido una exposición súper clara y yo creo que todos coinciden conmigo, y bueno, en lo personal es un trabajo que me ha parecido siempre admirable, ¿no? Y ahora me alegra tanto ver que por fin, después de mucho trabajo, ¿no? A eso me refería con el tiempo, porque ya sabemos que este tipo de labores van un poco en contra de las modas académicas, y son trabajos que necesitan una dedicación durante mucho tiempo. Así que verlo por fin concretado en un libro es algo que es muy, muy bonito, ¿no? Muy, muy emocionante. Y bueno, me imagino que esto da lugar o puede dar lugar a una extensa conversación. No sé si alguien quiere tomar la palabra. De pronto, Natalia, si sacas Estoy intentando. Si la proyección, claro, ahí ya podemos ver. Genial. Tenemos a puedo Gloria. verlos. Soy muy feliz viéndolos. Hola a todos, muchos cariños. Exacto, tenemos a Gloria y a David. Gloria, si quieres, toma tú primero la palabra y luego le damos la palabra a David. Vale, solo quiero tomar la palabra para felicitar a Natalia por un trabajo muy bonito. Sin duda este es un libro que hay que tener en el programa de español. Así que nada más, felicitaciones y eso, un abrazo. Muchas gracias, Gloria, un abrazo grande. Gracias, Gloria. David, por favor. Bueno, maestra, feliz de estar aquí escuchándola. Esta es la tercera exposición que escucho acerca de este léxico básico y siempre aprendo algo nuevo, así que emocionado de poder estar aquí. En el tiempo que he estado trabajando como profesor de gramática y también como profesor de latín ahora actualmente, desde el doctorado que estoy desarrollando, efectivamente me he dado cuenta de la importancia de estos léxicos básicos, no solamente en el español, sino también en otras lenguas como la lengua latina también, en donde efectivamente los profesores estamos acostumbrados a trabajar siempre con las mismas palabras que nos enseñaron nuestros maestros anteriores, ¿no? Así como la niña salta a la cuerda, o el niño juega a la pelota, o enseñar léxico que está en los manuales por siglos, ¿no? Como la palabra pusilánime o la palabra inicuo, inocuo, que de pronto son muy lindas palabras, que nos encantan las historias de esas palabras,
pero que no tenemos la certeza si realmente se usan o no se están usando en, digamos, en la lengua real de los textos, por ejemplo, textos tanto orales como escritos. Me pasa mucho más con el latín, pero también con el español. Entonces, qué importante el trabajo que estás haciendo, y también la política como lingüística que también estás proponiendo. Creo que es un ejemplo para no solamente para el español de Chile, sino para múltiples lenguas más. Eso quería decir, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, David, por estar acá. Además, estás trasnochado. Entiendo que estás en Barcelona, ¿no? Sí, estoy aquí, ya van a ser las 12 de la noche, pero feliz de estar aquí. Te agradezco mucho por haberte desvelado. Espero que con esto sí te pueda, no sé si te indujo el sueño o no, esperemos que no, pero... Al revés. Me va a costar que no es mío. Qué bueno, pero David. muchas gracias. ¿No quieres comentar algo más, Natalia? Tenemos también a Caro, Claro. que ha levantado la mano. Hola Natalia, Carolina Hernández por acá. Tengo mala la cámara, así que no me funcionó. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué Caro es? Caro llamas. Carolina Hernández. Carolina Hernández, hola. Sí. Sí, entiendo que por las características del diccionario de frecuencias no están incluidos los prefijos y sufijos. ¿O me equivoco? Efectivamente, no están incluidos los prefijos y sufijos, se consideran dentro de las palabras en general. Solamente se separan los casos de amalgamas, por ejemplo. Sí, y cómo, entendiendo que el aprendizaje de prefijos y sufijos son muy relevantes para el aprendizaje de léxico nuevo, ¿cómo pones ahí como en tensión esta decisión de sacar prefijos y sufijos de algo tan importante como el diccionario de frecuencia? Mira, más que decisión de sacar o poner los prefijos y los sufijos, el tema es cómo, o sea, hay que tomar una decisión de cómo lo vas a lematizar. Entonces, si yo contabilizo, por ejemplo, las palabras, no sé, ención, por tomar un sufijo bastante habitual, y las contabilizo todas, ¿qué hago entonces con las palabras que terminan en ción? ¿Las cuento también? O sea, me explico, ¿no? Si yo tengo 100 palabras terminadas en ción, eso vale por 100 sion y además por 100 palabras terminadas en sion. Entonces, lo que eso hace es generar una duplicación estadísticamente. Ahora, por otro lado, los elementos morfológicos tienen, si bien tienen bastantes dificultades, tienen una gran ventaja, y es que los tenemos en un inventario bastante acotado, lo cual permite, de hecho, a partir del corpus básico, no a partir del léxico básico, sino del corpus básico, es muy sencillo extraer el listado de sufijos y de prefijos. De modo que si tú me dices que eso es algo que podría resultar de utilidad, que podría ser interesante, entonces yo estaría feliz de hacer, ¿no es cierto?, ese trabajo, y sería bastante rápido, de extraer el listado de sufijos y prefijos. Muchas gracias, Natalia. De nada, Caro. Muchas gracias por estar aquí. De que estaba esperando hace mucho tiempo el lanzamiento del libro. Lo sé, yo más encima te trato por el apellido materno, pero es que las madres somos muy importantes. Es que sí, está bien. No sé, Muy bien. otra pregunta. Carles, ¿quieres hacer un comentario? Hola, Carles. Hola Natalia, muchas gracias por tu presentación, que me gustó mucho, aunque ya te había escuchado hablar del proyecto. Yo quería hablarte de algo un poco más tangencial que mencionaste al principio, ¿verdad? Porque creo que es relevante. Al principio hablabas primero de la prescripción y después hablaste en una diapositiva, creo que de la norma descriptiva, que para mí es una expresión un poco confusa, casi oximorónica, ¿no? Porque la descripción, en principio, no es norma, la descripción es descripción, sin valorar, sin juzgar, sin etiquetar, o sea, etiquetando, pero sin elegir, y la prescripción ya es la elección. Por tanto, no sé si ahí querías decir algo que no entendí. Una de las cosas que a mí me parece... Y hay más normas, hay más. Pero... Y una de las cosas que a mí me parece interesante, sobre las que te quería preguntar, es que en el ámbito ese de la planificación lingüística en que enmarcabas tu trabajo, en los últimos años ha habido como una deriva de las academias lingüísticas
que tradicionalmente se consideraban exclusivamente prescriptivas y ahora empiezan a decir que ellas no, que ellas describen, ¿no? Entonces, frente a la introducción en los diccionarios normativos, supuestamente normativos, de palabras que nadie consideraba hasta hace poco como normativas, ¿verdad? Ellos se defienden diciendo que son ahora descriptivos. Entonces hay como una cierta ambivalencia y uno no acaba de saber muy bien cuál es el rol finalmente que tienen esos diccionarios. Si han pasado a ser más descriptivos, si deberían mantener su rol prescriptivo, porque para eso existen otros diccionarios descriptivos como el tuyo. En fin, no sé si es una pregunta un poco vaga, pero podría Es una pregunta muy bonita. Puedo decir que de alguna forma le he dado respuesta a esa pregunta en un artículo del año 99, si no me equivoco, que se llama ¿Puede ser moderno un diccionario académico? Entre comillas. Vi que hay por ahí académicos, tenemos por ejemplo el gran Abelardo San Martín conectado, pero sé que Abelardo me comprenderá y me comprende. No voy a, ¿no es cierto?, hablar mal de ninguna academia. He trabajado en la Academia Chilena, por ejemplo, sé lo que es estar por dentro de la academia. También uno de mis posgrados fue en la RAE, justamente, entonces también tuve oportunidad de ver el trabajo que hacían ahí. Y sí, o sea, existe en primer lugar existe en el mundo de las lenguas esta, yo no diría confusión, se me va la palabra, pero esta como pugna, esta pugna podríamos decir quizás, y creo que todos nosotros también la tenemos dentro, en el sentido que, por ejemplo, los que venimos del ámbito de las letras y estudiamos letras, somos muy felices en el pregrado aprendiendo que vamos a describir las lenguas y qué sé yo, y cuando uno encuentra el primer trabajo le dicen, enséñale a esta gente los usos correctos y los usos incorrectos. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y todos hemos debido en algún momento sentir que estamos vendiendo un poco nuestra alma porque estamos enseñando lo que sí y lo que no cuando se suponía que nosotros íbamos a describir. Yo creo que todos hemos sentido eso, ¿o no? Por lo menos yo lo viví, digamos, lo experimenté. En ese artículo que menciono, justamente, y por eso pregunto, ¿puede ser moderno un diccionario académico? Porque se supone que un diccionario moderno, que una lexicografía actual, contemporánea, tendría que estar basada en el saber lingüístico. Y si está basada en el saber lingüístico, debería tender a ser descriptiva, porque si yo estoy registrando lo que se usa y no lo que a mí me gusta, entonces evidentemente que esto es descriptivo. Y por eso hago esa pregunta ahí de, ¿y puede ser moderno un diccionario académico? O sea, si es un diccionario que es de una corporación, si es un diccionario, y ahí viene un problema, una dificultad que tienen las academias, que de afuera probablemente no se ve, porque está mucho lo del ataque a la academia en el sentido de decir, bueno, los académicos, ¿no es cierto?, que nos quieren imponer sus palabras, pero la verdad es que por más esfuerzo que se haga desde una academia, y lo digo luego de haber trabajado muchos años en la Academia Chilena, haber participado, por ejemplo, en la elaboración del Diccionario de Americanismos, que dirigió Humberto López Morales, haber estudiado en la RAE, etc., se ve que hay un esfuerzo importante por describir la realidad de la lengua, pero el público siempre tiene la tendencia a recibir ese diccionario como lo correcto y lo incorrecto. Por lo tanto, lo que ponen ahí es como, ¿vieron lo que puso la academia? Puso tal palabra que es horrible, y tal otra que suena tan mal, y tal otra que es malsonante, y este que dicen no sé quiénes. Y entonces hay una normatividad en el diccionario, en el lexicógrafo, y hay una normatividad en el usuario del diccionario, en el público, en el no especialista. Es como que uno dice, el diccionario registra y el público anota, el diccionario prescribe. Eso es una pugna constante. Eso por una parte. Y luego sobre los tipos de normatividad, se han descrito 3 tipos de norma al menos, ¿verdad? Por una parte esta norma prescriptiva, del tipo usted no lo diga, que es como la más típica, ¿no? Esto está mal, esto está bien. Luego tenemos la norma sociolingüística, una norma que procede de la elevada valoración de la forma de hablar de los grupos más elevados de la sociedad que tienen mayor prestigio social, de modo que ahí podemos encontrarnos, por ejemplo, con el cierto desprecio hacia realizaciones que se consideran asociadas a los grupos más populares, y
el prestigio de otras formas que se consideran asociadas a los grupos altos. Y eso es, ¿no es cierto?, esta norma. Y luego cuando hablamos de norma descriptiva, a lo que nos referimos es a lo, entre comillas, normal, a lo que entra dentro de los parámetros estadísticos habituales. A eso me refiero con norma descriptiva. No sé si ha sido clara, Carles. Muy clara, muchas gracias. Gracias a ti. Más preguntas. Tenemos muchas felicitaciones ahí en el, Yo no estoy viendo el chat. así que eso también hay que considerarlo. Yo no sé, bueno, Jessica y Caro habían mencionado la PDT, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto o cualquier otra cosa que quieran decir. Saludos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Muchos saludos a Honduras, muchos saludos a Tegucigalpa. Un agrado tenerte aquí, Julio. William, Natalia, está escribiendo, me gusta, bueno, aparte de felicitarte por el trabajo, pone, me gustaría saber si este diccionario contempla el tamaño del vocabulario, tanto para nativos como para aprendientes de él. ¿A qué te refieres específicamente con el tamaño del vocabulario? ¿Cuánto léxico es el que habría que enseñarles? Sí. ¿Sí? Sí, ok. No lo considera porque justamente ese elemento es el que entregamos al profesor. O sea, es el profesor en el aula el que va a ver cómo usa el instrumento. O sea, uno le entrega una herramienta para que el profesor pueda trabajar con ella. Esa sería la... Ahora, evidentemente, yo seguiría, ¿no es cierto?, como a modo de consejo, ¿verdad?, esto de partir con aquello que tenga mayor uso. Me parece que eso sería lo más práctico. Muchísimas gracias por la pregunta. Veo aquí caras conocidas, veo caras de personas que trabajan en colegios. No sé si... Hola Jessica, bienvenida. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Y tenemos a Abelardo. Jessica, ¿también querías hablar o no? Jessica, parece que no puedes hablar. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Eso, y luego le damos la palabra a Abelardo, perfecto. Ok. En primer lugar, saludar a la profesora Natalia, un gusto haber estado hoy día en su ponencia. Y primero que todo agradecerle porque me pareció tan tremendo trabajo de años. Imagino que debe ser tremendo estar buscando en corpus y seleccionando qué palabras sí, qué palabras no para ingresar en este diccionario. Pero lo que más me gustó es el hecho de que usted haya pensado en los profesores de aula, o sea, en los que estamos directamente en lo que es el colegio, porque nuestra labor implica, o sea, dentro de la enseñanza de la competencia, que los alumnos se expresen bien, escriban bien, entiendan lo que leen. Pero claro, ¿de dónde partir? ¿Qué palabras? ¿Cuáles son las esenciales? Porque claro, también tenemos los textos de estudio que nos entrega el ministerio, pero claro, de repente son textos que, si bien entregan un listado de vocabulario, pero que los chiquillos obviamente de palabras que jamás en su vida han escuchado y menos han usado. Entonces, partimos de esa necesidad de enseñar lo que deben, lo que es el uso frecuente, para que lo que dominen, desde ahí vamos hacia arriba, para poder enseñarme otras cosas. Entonces, me parece muy significativo el trabajo que usted ha realizado y yo espero de todo corazón que esto se vea reflejado en las aulas en Chile, que sean citados en los nuevos programas de estudio que de aquí en adelante se puedan producir. Eso, profesora. Muchas gracias, Jessica. Bueno, eso está en manos de los que se llevan el trabajo más pesado y más duro, que son ustedes los profesores de aula, ¿verdad? Entonces, yo estaría sumamente feliz si ustedes pudieran llevar esto efectivamente al trabajo, ahí donde las papas queman. Y si necesitan en algún momento alguna orientación, algún apoyo en cómo usar el instrumento, etcétera, yo estaría absolutamente encantada de cooperarles con eso. Así que pueden contar conmigo, Jessica. Y muchas gracias por estar aquí. Abelardo, por favor. Gracias, Jessica, Natalia. Gracias, Abelardo, por estar aquí. Muy bienvenido. Natalia, por favor, no, es un gusto. Reitero la felicitación que envié por el chat. Realmente es un trabajo magnífico, de gran utilidad. Lo que tú has hecho
básicamente es describir la norma léxica que existe en el español de Chile, entendiendo la norma como el uso, que es lo que plantea Cosserius, ¿cierto? Hay distintos tipos de normas. Una de esas es la norma estándar, si se quiere, la prestigiosa, la que es divulgada oficialmente, pero hay diferentes normas. Y acá tú has hecho una descripción muy acabada del léxico y de la norma léxica del español de Chile, en términos básicos, ¿cierto? Y te has referido mucho a las implicaciones aplicadas que tiene este material, ¿ya? Y eso es evidente. O sea, la aplicación en la enseñanza, me imagino yo, por ejemplo, tomar estas palabras y generar proyectos de literatura infantil, por ejemplo, que traten de incentivar el aprendizaje de los niños en las palabras más básicas, para que pronto vayan avanzando, ¿cierto?, hacia niveles superiores del léxico, ¿ya? Pero ¿cuáles son, crees tú, o cuáles has vislumbrado tú que son las aplicaciones más en el ámbito de la lingüística, si se quiere, teórica? O sea, ¿cuáles son los posibles trabajos que se podrían generar con este material en términos de investigación? Ahí me puse un poco codicioso también, porque tú vas a publicar esto, ¿cierto? Y lo vas a ofrecer a la comunidad de investigadores y podríamos hacer investigaciones con estos materiales. O tú tienes ya pensado hacer otras cosas, por ejemplo, porque claro, lo aplicado yo creo que está clarísimo y es muy interesante y tiene muchas salidas, pero ¿cuáles son las extensiones, en el fondo, de tu investigación con este libro en el ámbito de la investigación lingüística? Mira, hay algunos elementos, quizás no son tan de lingüística teórica, quizás son más de sociolingüística, perdón, pero ya no aplicada, o de otras áreas, ¿no es cierto?, de la lingüística. Hay algunas que están publicadas, de hecho, ya. Me anticipé a los deseos que iba a tener Abelardo y quizás otros, publicar ya algunas cosas. Por ejemplo, hay un artículo que me imagino que tú has leído porque está en el Boletín de Filología, en que hablo de con qué palabras se combina la palabra hombre y la palabra mujer, por ejemplo, en el corpus básico, o sea, no en las 5.000, sino en las 500.000. ¿Y por qué? Porque me interesaba saber qué es lo que se decía del hombre y qué es lo que se decía de la mujer, en este marco en que estamos, ¿no es cierto?, de posicionamiento, de buscar una mayor igualdad de derechos, etc. Bueno, los resultados fueron bastante tristes, fueron como para llorar a gritos, ¿no es cierto?, respecto de lo que se decía del hombre y lo que se decía de la mujer. Eso es algo que se puede revisar. Por dar un ejemplo, algo que no he tenido todavía ocasión de revisar y que lo lanzo por si alguien quiere revisarlo, a ver, si bien es cierto, las unidades léxicas de significado más general son las que, más amplio semánticamente, son las que van a estar aquí, y las más específicas no van a estar, a mí me llamó mucho la atención la altísima, o sea, la gran diferencia, porque, por ejemplo, tanto hombre como mujer forman parte del léxico básico. Ambas son de alto uso. Pero hombre tiene un uso mucho mayor que mujer, y si abandono la dispersión y me voy a la frecuencia, o sea, ya no me fijo en dónde aparecen, sino, ya no me fijo en cuán equilibrada es la distribución de las frecuencias, sino simplemente en el número, en contar frecuencia, me encuentro con que mujer tiende a aparecer más en textos literarios, y prácticamente no aparece en ningún ensayo, o en muy pocos, y menos aún en textos técnicos. Entonces, mi pregunta ahí, la pregunta que yo me hice mientras hacía el trabajo era, ¿no aparece porque se usó en todos los casos hombre para referirse a ser humano como hombre y mujer? ¿O no aparece porque no es interesante hablar de la mujer y sí contar cosas que le suceden narrativamente porque es la novia de o la mujer de en la novela o en el cuento o en la obra de teatro? ¿Me explico? Eso es algo que a mí me llamó la atención y que se podría ver. Otros aspectos que se han visto, que le podría interesar también a Carolina con el tema, estaba pensando, bueno, no son sufijos, pero estoy pensando también en
que también está publicado, ¿no es cierto?, cuando se opta o cuáles son las tendencias a optar por el imperfecto subjuntivo en ra o en se, cantar o cantarse, y qué elementos son los que inciden en que se elija uno u otro. O sea, ¿hay una alternancia libre realmente o hay ciertos predeterminantes, ciertos determinantes lingüísticos o extralingüísticos que inciden en que se elija uno o en que se elija otro? También a partir del mismo corpus, y yendo al tema de los reformuladores, que sé que es un tema de tu especialidad y que te gusta mucho, ¿verdad? También revisé los reformuladores junto a Enrique Sologuren, los reformuladores, el reformulador es decir, específicamente en el corpus, para ver cuáles son las funciones que cumple en el español de Chile, específicamente, a partir del corpus. O sea, que la verdad es que se pueden hacer montones de cosas, o sea, no tengo vida para hacer todo lo que hay por hacer, ¿ah? Así que estaré encantada si alguien más quiere trabajar en esta área. ¿Mm? Así que bienvenida a la codicia, Abelardo, y espero que pronto lo puedas tener en tus manos. Esperemos que sea así. Ahora, como bien señalas tú, yo creo que es una gran ayuda para hacer instrumentos de investigación, para hacer encuestas, por ejemplo. Uno puede basarse en estos resultados y orientarse más en lo que decías bien. Por ahí se mencionaba el tema de los sufijos y los prefijos, pero aparecen palabras prefijadas y sufijadas también, entonces también es una oportunidad de ver cuáles son los prefijos y los sufijos que más se usan, por ejemplo. O sea, eso es interesante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abelardo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, Sí. comentario? Tendría que ser algo muy breve, la verdad, Natalia, porque estamos pasados de las 6 de la tarde. La verdad es que, bueno, aquí la discusión, la conversación da para largo, ¿no? De pronto, si alguien se ha quedado con una consulta o con algún comentario urgente, podemos hacer el nexo para que te contacten. No es algo personal, ya en absoluto, es un tema ahí de las horas del coloquio. Yo tiendo a mí me encanta escuchar estas conversaciones, así que, y nada, creo que coincidimos todos en las felicitaciones, ¿no? Y esto de que la herramienta está al servicio del trabajo de otros. Creo que ese es un tema muy importante de tu trabajo y bueno, del trabajo de muchos especialistas, ¿no? Cuya labor es entregarle, ¿no?, algo para que otros puedan desarrollar sus investigaciones. Así que bueno, sí, insisto, a menos que hubiese algo muy breve, entonces ya estamos dando por cerrada esta sesión, esta interesantísima sesión, y bueno, y los dejamos invitados para la próxima. Bien, en unas semanas más vamos a enviar oportunamente la invitación. Muchas gracias por favor a todos por haber estado aquí a esta hora. Sé que está todo el mundo cansado del Zoom, así que realmente valoro mucho su presencia y me alegra mucho ver algunas caras de personas que quiero mucho y que hace tiempo no he podido encontrar personalmente. Así que un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces. Bravo. Gracias, Natalia. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, chao.